A veces, el derrumbe de una vida que creías perfecta es el primer paso para descubrir quién eres en realidad. El esposo infiel se rió al leer la carta de despedida de su esposa, hasta que encontró una prueba de embarazo junto a ella. Los dedos de Mariana Herrera temblaban mientras sostenía la pequeña caja de terciopelo que había encontrado escondida en el cajón del estudio de su esposo, esa misma tarde. La luz del sol, que se filtraba a través de los ventanales de piso a techo de su finca en Las Lomas, proyectaba largas sombras sobre el impecable suelo de madera. No estaba buscando nada en particular, solo organizaba los papeles de Daniel, como siempre lo hacía. Siendo la esposa perfecta que él esperaba que fuera. El colgante dorado en forma de corazón brillaba burlonamente en su palma. Su delicada superficie tenía una inscripción que le revolvió el estómago: para mi amada Camila. El collar era exquisito, claramente elegido con esmero. Ese tipo de esmero que Daniel no había mostrado con ella en años. El reflejo de Mari en el espejo antiguo del estudio captó su atención. A sus 30 años, seguía atrayendo miradas con su melena castaña y sus ojos color avellana, siempre perfectamente arreglada con su blusa de seda azul marino y pantalones a medida. La imagen de la gracia suburbana, tal como su crianza en una distinguida familia de Ciudad de México la había formado. Pero ahora podía ver las grietas en esa perfección, la desesperación silenciosa en sus ojos que llevaba ignorando demasiado tiempo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Daniel: cirugía atrasada. No me esperes despierta. El mismo mensaje que había recibido incontables veces. Pero ahora, cada uno tenía un significado nuevo y doloroso. ¿Cuántas de esas cirugías nocturnas habían sido mentira? ¿Cuántas noches había pasado con Camila mientras Mari se sentaba sola en esa enorme casa, inventando excusas por su ausencia? Al acercarse al escritorio, se encontró abriendo su portátil. La contraseña era la misma de siempre, la fecha de su boda. La ironía no pasaba desapercibida. Cargaron los correos electrónicos, y allí estaban: correspondencia con la joyería sobre el colgante, mensajes íntimos con Camila, reservaciones para cenar en lugares a los que nunca la había llevado a ella. La conocida ola de náuseas que la había acompañado durante las últimas semanas volvió, pero esta vez sabía que no era solo por el dolor del corazón. Su mano se posó instintivamente sobre su aún plano vientre, donde crecía su hijo, ajeno al caos que rodeaba su existencia. La prueba de embarazo que se había hecho esa mañana seguía en su bolso. 2 líneas rosas que deberían haberle traído alegría, pero que ahora se sentían como otra cadena que la ataba a un hombre que nunca había sido verdaderamente suyo. Daniel siempre decía que quería hijos. El complemento perfecto para su vida perfecta. Pero ahora Mari se preguntaba si alguna vez los había querido con ella. Recorrió la casa como un fantasma, cada habitación llena de recuerdos que ahora parecían manchados. La cocina donde había preparado incontables cenas que él nunca probó. La sala donde lo esperaba noche tras noche. El dormitorio donde fingía no notar el tenue aroma de un perfume desconocido en su ropa. En su closet, Mari sacó una pequeña maleta, la misma que usaba para visitar a su tía años atrás. Sus manos se movían mecánicamente, empacando lo esencial: ropa, documentos, las pocas joyas que realmente le pertenecían. Percibió un leve aroma de su perfume White Swan de Tom Ford, esa fragancia que se había convertido en su firma, su armadura. Dejó el frasco atrás, sobre el escritorio antiguo que sus padres les regalaron como obsequio de bodas. Mariana escribió una carta. Su caligrafía, normalmente perfecta y controlada, temblaba ligeramente mientras plasmaba las palabras que había guardado durante años. Junto a la carta dejó las llaves de la casa y la prueba de embarazo positiva. El sol ya se había ocultado cuando terminó, dejando la casa en penumbras. Mari echó una última mirada alrededor. El taconeo de sus zapatos de diseñador resonaba sobre el suelo, ese sonido que solía hacerla sentir sofisticada, poderosa. Ahora solo le recordaba todas las veces que caminó sobre cristales rotos intentando mantener la ilusión de una vida perfecta. Con la maleta en la mano y las lágrimas finalmente corriendo libremente por su rostro, Mariana Herrera salió de la vida que durante años fingió que era suficiente. No sabía dónde iba, pero por primera vez en su vida adulta, se estaba eligiendo a sí misma y al futuro que crecía dentro de ella, por encima de la fachada de perfección que le enseñaron a valorar más que nada. Mientras se alejaba de Las Lomas, el peso de su decisión le apretaba el pecho. Pero bajo el miedo y la incertidumbre, algo más comenzaba a encenderse: esperanza. En algún lugar,
más allá de las sombras de su matrimonio, más allá de las expectativas que moldearon toda su existencia, una nueva Mariana esperaba emerger. Y esta vez, no se conformaría con nada que no fuera amor verdadero. Empezando por aprender a amarse a sí misma. El trayecto hacia Bahía de Ren duró casi 4 horas, pero para Mari fue como cruzar toda una vida. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras seguía la carretera costera, cada kilómetro poniendo más distancia entre ella y la vida que había dejado atrás. Las historias de su abuela sobre ese pequeño pueblo de la costa siempre le parecieron cuentos de hadas, relatos de un lugar donde el mar podía sanar almas heridas y donde la gente era genuina, no simples actores bien ensayados del teatro social. El cartel del Bienvenidos a Bahía de Ren emergió entre la niebla, su pintura azul deslavada apenas visible bajo los faros. El pueblo lucía diferente a sus recuerdos de infancia. Más pequeño, quizás. Pero también más real que el mundo reluciente que había habitado en Ciudad de México. Mari estacionó frente al hostal vista al puerto, un edificio modesto de 3 pisos que daba al embarcadero. No era el hotel 5 estrellas al que estaba acostumbrada, pero sus cálidas luces amarillas prometían algo que necesitaba más que el lujo: anonimato. La recepcionista, una anciana de expresión amable, apenas miró la tarjeta que Mari le entregó. Una que Daniel no conocía, vinculada a una cuenta que ella había estado construyendo en silencio durante años, por si acaso. Nunca se había permitido admitir para qué era esa cuenta, hasta ahora. Habitación 312, querida, dijo la mujer, deslizándole una llave. Una llave de metal, de las de antes, no la tarjeta electrónica a la que estaba acostumbrada. El desayuno empieza a las 7. Ten cuidado con el primer escalón de la escalera, cruje horrible. En su habitación, Mari se quedó de pie junto a la ventana, observando los barcos pesqueros mecerse suavemente en el puerto. La decoración estaba pasada de moda, con papel tapiz de flores descolorido y una colcha acolchada que había vivido tiempos mejores. Pero la vista valía más que todos los muebles de diseñador de su casa en las lomas. Su teléfono había estado vibrando de forma intermitente durante el trayecto. Finalmente se atrevió a mirarlo. 27 llamadas perdidas de Daniel. 15 mensajes de texto. El tono iba desde la irritación, pasando por la confusión, hasta acercarse al pánico. ¿Dónde estás? Esto no tiene gracia, Mari. Sea lo que sea esto, podemos hablarlo. Por favor, vuelve a casa. Puedo explicarlo todo. Ese último mensaje la hizo reír. Una risa hueca, solitaria, que rompió el silencio de la habitación. Explicarlo todo, como había explicado el labial en el cuello de su camisa la Navidad pasada. O las misteriosas conferencias de fin de semana que nunca tenían documentación. Su mano volvió a su vientre, un gesto que comenzaba a volverse automático. Ahora solo somos tú y yo, pequeñito, susurró, con la voz entrecortada. Y vamos a estar bien. La mañana trajo una luz tenue y el aroma del café subiendo desde el restaurante del hostal. Mari se vistió de manera sencilla, jeans y un suéter, una elección que habría provocado una mirada de desaprobación de su madre. Bajó las escaleras, su desayuno habitual de yogur de marca y granola orgánica le parecía ahora parte de otra vida. El restaurante estaba casi vacío, salvo por una mujer sentada en la barra. Su cabello plateado brillaba bajo la luz de la mañana. Leía una novela de tapas gastadas, con una taza de café enfriándose a su lado. ¿Primera vez en Bahía de Ren?, preguntó sin apartar la vista del libro, mientras Mari se acomodaba en un taburete cercano. No, respondió Mari. Bueno, sí, no desde que era niña. Ahora la mujer sí la miró. Unos ojos marrones cálidos la estudiaron con una intensidad inesperada. Ah, una que regresa. Esas siempre son las más interesantes. Cerró su libro, una colección de poemas de Mary Oliver. Soy Nora Valdés, dueña del café El Rincón del Mar, justo bajando por la calle. Mariana, respondió ella, omitiendo deliberadamente su apellido, aunque la mayoría me llama Mari. Mari, repitió Nora, como si probara el nombre en sus labios. Tienes pinta de alguien que necesita un desayuno decente y un oído atento. Mi café abre en 30 minutos. Ven conmigo. Había algo en la mirada directa de Nora que desarmaba cualquier pose. No era esa amabilidad ensayada de los círculos sociales de Ciudad de México,
donde cada conversación tenía un trasfondo de interés. Esto era otra cosa. Algo real. El trayecto hasta el café fue silencioso, pero cómodo. El aire de la mañana olía a sal y a posibilidades. Mary se sorprendió respirando más profundamente que en muchos años. Pequeños comercios bordeaban la calle, con vitrinas que mostraban artesanías locales y recuerdos náuticos. No había boutiques de diseñador ni agencias de autos de lujo. Solo negocios honestos al servicio de gente honesta. El rincón del mar ocupaba una esquina, con ventanales amplios y un toldo azul desteñido. Al abrir la puerta, el aroma a café recién hecho y pan caliente los envolvió. En el interior, mesas y sillas desiguales creaban un ambiente acogedor, más parecido a una sala de estar que a un local comercial. Bienvenida a mi pequeño rincón del mundo, dijo Nora, encendiendo las luces y moviéndose detrás del mostrador con soltura. Ahora vamos a darte de comer. Estás comiendo por dos, ¿no es así? La mano de Mary voló a su vientre, sorprendida. ¿Cómo lo supiste? La sonrisa de Nora fue suave, pero llena de sabiduría. Cariño, he vivido lo suficiente como para reconocer esa mirada, una mezcla de terror y esperanza. No te preocupes, tu secreto está seguro conmigo. Este pueblo sabe guardar secretos, especialmente para quienes necesitan un nuevo comienzo. 2 semanas después de iniciar su nueva vida en Bahía de Ren, Mary ya había caído en una rutina en el rincón del mar. Nora le había ofrecido trabajo. Solo hasta que aclares tus ideas, le dijo. Y, sorprendentemente, Mary se sentía en casa entre la agitación matutina de pescadores y trabajadores locales. Esa mañana, la campanita sobre la puerta sonó cuando una figura alta se agachó para entrar. Mary levantó la vista mientras limpiaba una mesa y vio al hombre que ya había notado algunas veces antes, hombros anchos, porte militar, pero vestido con una informalidad casi descuidada. Jeans gastados, una camiseta gris de manga larga que ya había visto mejores días. El cabello castaño claro un poco largo, como si ya no se molestara en ir a cortarlo. ¿Lo de siempre, Carlos? Llamó Nora desde el mostrador, ya preparando una taza grande. Él asintió, acomodándose en lo que Mary había aprendido era su lugar habitual, la mesa de la esquina, con vista clara a la puerta y a la calle. Viejas costumbres, había explicado Nora una vez, de sus días en el ejército. Mary, ¿puedes llevarle esto? Preguntó Nora, colocando una taza de café negro humeante y un plato con 2 panecillos de arándanos. Tengo que revisar el pastel en el horno. Al acercarse a la mesa de Carlos, Mary notó los sutiles tatuajes en sus antebrazos. No eran del tipo llamativo que busca atención, sino de los que cuentan historias que su dueño quizás preferiría no recordar. Sus dedos marcaban un ritmo silencioso sobre la mesa de madera, pero se detuvieron cuando ella colocó el desayuno frente a él. Gracias, dijo, con una voz más suave de lo que ella esperaba en alguien de su tamaño. Sus ojos se encontraron brevemente. Un tono verde intenso con motas doradas. Luego, volvió la vista a la ventana. Un estruendo repentino desde la cocina los hizo sobresaltarse. Carlos reaccionó al instante, su cuerpo se tensó, una mano se aferró al borde de la mesa, y la otra buscó instintivamente algo en su cadera, algo que ya no estaba allí. El momento pasó rápido, pero Mary alcanzó a ver el destello de algo crudo y doloroso cruzar su rostro, antes de que volviera a la neutralidad cuidadosamente contenida. Solo se me cayó una bandeja, llamó Nora con alegría desde la cocina. Pero Mary notó cómo añadía, en un tono deliberadamente casual, todo en orden, Carlos. Más tarde, durante la tranquila pausa entre el almuerzo y la cena, Mary se encontró sola con Nora en la cocina. Carlos, empezó, dudosa. Nora asintió, sus manos firmes mientras cerraba los bordes de una masa de pastel. Ejército. Hizo 3 misiones antes de regresar. Ahora trabaja como mecánico de barcos en la Marina de Parker. Se detuvo, eligiendo bien sus palabras. Hay heridas que no se ven por fuera, cariño. Pero eso no las hace menos reales. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que Nora probablemente imaginaba. Mary pensó en sus propias heridas invisibles. Años de manipulación sutil. Las incontables veces que sonrió a través del dolor en galas benéficas y funciones del hospital, interpretando el papel de la esposa perfecta de un cirujano. Sintió ese nudo familiar en el pecho.
uno que había aprendido a ocultar con maestría durante años. Había ignorado esa ansiedad revoloteante que se colaba antes de los eventos o reuniones, atribuyéndola al estrés. Pero, en el fondo, sabía que era algo más profundo. Era la presión de desempeñarse constantemente, de parecer siempre serena, querida, envidiable. Y ni siquiera en Bahía de Ren, rodeada de amabilidad, había desaparecido del todo. Solo se había atenuado, solo se había escondido. Su teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Otro mensaje de Daniel. Tus padres están desesperados, ¿no crees que ya hiciste tu punto, no es suficiente? Lo borró sin responder, pero le temblaron ligeramente las manos mientras alcanzaba otro molde para Pei. La clientela vespertina empezó a llegar poco a poco, incluyendo a Carlos, que regresó con una pila de libros bajo el brazo. Esta vez eligió una mesa cerca del mostrador, asintiendo brevemente a Mary mientras ella pasaba con la cafetera. ¿Hemingway otra vez?, preguntó Nora al ver los libros. La biblioteca recibió algunos nuevos, respondió, con un leve tono defensivo. Me gusta cómo escribe. Nada de palabras de más. Solo lo necesario. Mary se detuvo mientras limpiaba una mesa cercana, sorprendida por la intensidad en su voz. Era lo más que lo había escuchado hablar desde que comenzó a trabajar en el café. La puerta volvió a sonar y entró un grupo de turistas, hablando fuerte sobre sus planes para fotografiar el faro al atardecer. Los hombros de Carlos se tensaron, casi imperceptiblemente, y sin pensarlo, Mary los guió hacia el otro extremo del café. Al pasar de nuevo por su mesa, Carlos levantó la mirada. Gracias, dijo en voz baja. Y ella supo que no se refería al café que había vuelto a llenar. A veces, respondió ella, sorprendida por sus propias palabras, es bonito cuando alguien ve lo que no estás diciendo. Algo cambió en su expresión, una especie de reconocimiento. Una comprensión compartida. Abrió uno de sus libros, y Mary notó que las páginas estaban dobladas en las esquinas, con pequeñas anotaciones al margen. Un hombre que trataba los libros como viejos amigos, y que cargaba sus cicatrices con dignidad silenciosa. No se parecía en nada al mundo pulido y superficial que ella había dejado atrás. La luz del sol de la tarde proyectaba sombras largas a través de las ventanas del café cuando Mary sintió moverse al bebé por primera vez. Solo un aleteo, como alas de mariposa. Su mano se posó sobre el vientre, y por un momento, el peso de sus secretos se volvió casi insoportable. ¿Estás bien? La voz de Carlos la sacó de sus pensamientos. Cuando lo miró, no vio juicio en sus ojos. Solo una preocupación suave que le apretó la garganta. Lo estaré, respondió. Y, por primera vez desde que dejó las lomas, lo creyó de verdad. El consultorio médico en el centro de Bahía de Ren no se parecía en nada a las clínicas modernas a las que Mary estaba acostumbrada en Ciudad de México. El consultorio de la doctora Marta Espinosa funcionaba en una vieja casa victoriana, con una sala de espera amueblada con antigüedades cómodas, no con cromo ni sillones de cuero moderno. Allí, Mary sostenía sus papeles, su apellido de soltera, Varela, escrito con letra firme en la parte superior. Señorita Varela, llamó la enfermera. Mary se sobresaltó al oír su antiguo nombre. Siguió a la mujer por un pasillo estrecho decorado con pinturas marítimas locales, su corazón golpeando con fuerza en el pecho. La doctora Espinosa resultó ser una mujer de poco más de 50 años, con ojos amables y líneas de risa alrededor de la boca. Revisó la información de Mary sin hacer comentarios, aunque arqueó una ceja ligeramente al ver los espacios en blanco en el historial médico familiar. Estás de unas 12 semanas, dijo, estudiando la pantalla del ultrasonido. Todo se ve saludable. Giró el monitor para que Mary pudiera ver mejor. ¿Quieres escuchar el latido? El sonido llenó la sala, fuerte, rápido, decidido. La visión de Mary se nubló con lágrimas al ver la diminuta figura en la pantalla, su corazón palpitando como una estrella. Esto era real. Esto estaba ocurriendo. Supongo que el padre, empezó la doctora con delicadeza. No está presente, completó Mary, con la voz firme pese al temblor en sus manos. La doctora asintió y tomó nota en el expediente. Bueno, tienes un bebé sano, y espero, una buena red de apoyo. Mary pensó en la mirada protectora de Nora, en su apoyo cálido. Pensó en la presencia silenciosa de Carlos, en sus gestos de comprensión.
Sí, dijo. La tengo. Esa misma tarde caminó por la playa, con las fotos del ultrasonido guardadas cuidadosamente en su bolso. El viento de octubre le alborotaba el cabello mientras observaba las olas romper contra la costa. Una tormenta se avecinaba mar adentro, nubes oscuras amontonándose en el horizonte. Se viene mal clima, dijo una voz familiar a su espalda. Carlos estaba a unos pasos, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta desgastada. Como ella, parecía sentirse atraído por la playa en tiempos turbulentos. A veces pienso que las tormentas son más honestas que la calma, respondió ella, abrazándose mientras el viento arreciaba. Él se acercó, ofreciéndole compañía sin palabras, mientras observaban juntos las olas. «¿Vienes de dinero?», dijo de pronto. No era una pregunta, sino una observación. ¿Tan obvio? La forma en que te mueves. Como doblas las servilletas en el café, sus labios se curvaron apenas. Como intentaste no parecer horrorizada con los modales de Gary durante el desayuno. Mary soltó una risa, a pesar de sí misma. No pensé que alguien se diera cuenta. Yo me doy cuenta de las cosas. Vicio profesional hizo una pausa, luego añadió, ¿huyes de algo o vas hacia algo? La pregunta la tomó por sorpresa. A lo lejos, un rayo iluminó las nubes oscuras. De ambas cosas, tal vez, respondió finalmente. ¿Y tú? ¿Qué te trajo a Bahía de Ren? Necesitaba un lugar tranquilo, respondió, y su mandíbula se tensó ligeramente. Después de mi última misión, las ciudades eran demasiado. Demasiada gente. Demasiado ruido. Demasiadas formas en que todo puede salir mal. Un trueno los hizo mirar hacia arriba. La tormenta avanzaba más rápido de lo esperado, y las primeras gotas gruesas de lluvia empezaban a caer. Deberíamos volver, dijo Carlos, dándose ya la vuelta hacia el pueblo. Pero Mary se quedó clavada en el lugar, la lluvia comenzando a empaparle la ropa. Estoy embarazada, soltó de pronto. Las palabras se las llevó el viento casi en el momento en que salieron de su boca. Pero él las oyó. Lo supo por la forma en que sus pasos vacilaron. Carlos se giró hacia ella, la lluvia corriendo por su rostro. Sin decir una palabra, se quitó la chaqueta y la colocó sobre sus hombros. El gesto, tan simple y tan lleno de cuidado, hizo que algo dentro de ella se quebrara. El padre. Empezó él. Mi esposo, lo interrumpió ella, saboreando la amargura de esa palabra. Bueno, pronto ex esposo. No sabe del bebé. Él, tragó saliva. Él tenía otras prioridades. La comprensión nubló la mirada de Carlos. Se quedaron allí bajo la lluvia, con la tormenta rugiendo a su alrededor, dos personas rotas, encontrando refugio en el silencio del otro. Vamos, dijo al fin, señalando hacia el pueblo. Nora me mata si dejo que agarres una pulmonía. Caminaron de regreso juntos, sin decir palabra, pero de alguna manera diciendo todo lo que hacía falta. En la despensa del café, Mary comenzó a quitarse la chaqueta, pero él negó con la cabeza. Quédatela, dijo. Te queda mejor a ti, de todas formas. Mientras lo observaba desaparecer bajo la lluvia, Mary llevó una mano a su vientre, recordando el latido fuerte que había escuchado esa mañana. Por primera vez, no sentía que estaba huyendo de su antigua vida. Estaba caminando, con decisión y valentía, hacia una nueva. La mañana comenzó como cualquier otra en el rincón del mar, hasta que la pantalla del teléfono de Mary se iluminó con un mensaje que le heló la sangre. Era de una antigua vecina de Ciudad de México. Daniel ha estado preguntando por ti. Sabe que estás en algún lugar de Men. 3 meses de anonimato cuidadosamente construido, ahora pendiendo de un hilo. Las manos de Mary temblaban mientras se ataba el delantal. Su vientre, ya notable con 16 semanas, se marcaba bajo el suéter. Los clientes habituales comenzaban a llegar, pescadores con manos curtidas por la sal, profesores del instituto local, Carlos en su rincón de siempre, con su café y sus libros. Estás más pálida que un fantasma, dijo Nora, apareciendo a su lado con una taza de té de manzanilla. Desde que supo del embarazo, había cambiado el café por infusiones suaves. ¿Qué pasa? Antes de que Mary pudiera responder, la campanita de la puerta del café sonó. Una mujer elegantemente vestida,
de unos 50 años, entró. Su cabello plateado, perfectamente peinado, y su ropa de diseñador contrastaban bruscamente con el encanto rústico del local. El corazón de Mary se detuvo. Verónica Varela. Su madre. Mariana, la voz de Verónica cortó el bullicio matutino como un cuchillo. ¿De verdad pensaste que podías esconderte para siempre? El café quedó en silencio absoluto. Mary sintió el peso de todas las miradas sobre ella, pero ninguna tan intensa como la de Carlos, que la observaba desde su rincón con evidente preocupación. Mamá, logró decir, su voz más firme de lo que se sentía. ¿Cómo me encontraste? Querida, solo hay un número limitado de pueblos pequeños en la costa de Maine. Los tacones de Verónica resonaban contra el piso de madera mientras se acercaba. Daniel está fuera de sí. ¿Tienes idea de lo que tu desaparición ha hecho a su reputación en el hospital? Una rabia antigua y familiar burbujeó dentro de Mary. La misma que había aprendido a contener durante años de cenas familiares y eventos sociales. ¿Su reputación? Soltó una risa hueca. ¿Le preguntaste por Camila? El rostro de Verónica se tensó. El matrimonio no es un cuento de hadas, Mariana. Lo hemos hablado. A veces hay que pasar por alto ciertas cosas para mantener la vida que hemos construido. La vida que tú construiste para mí, querrás decir. Mary llevó la mano a su vientre. Un gesto que su madre no pasó por alto. Los ojos de Verónica se agrandaron, una sorpresa genuina rompiendo su pulida fachada. ¿Estás embarazada? Las palabras salieron como una acusación. ¿Daniel lo sabe? No, dijo Mary, con firmeza. Y no va a saberlo. No digas tonterías, replicó Verónica, tomándola del brazo. Te vienes conmigo ahora. Podemos arreglar esto antes de que. Ella no va a ninguna parte, la voz de Nora retumbó clara y firme. Se posicionó junto a Mary, su presencia sólida y tranquilizadora. Los ojos de Verónica se entrecerraron. No creo que esto sea asunto tuyo. Cualquiera que amenace a alguien de mi familia, me concierne, respondió Nora sin titubear. Y Mary es familia ahora. Carlos se había levantado. Su porte militar era más marcado que nunca al colocarse cerca del mostrador. No intervenía, pero su sola presencia imponía. ¿Familia? Bufó Verónica. ¿Estas personas? ¿Esto es lo que elegiste? ¿Un café destartalado en un pueblo que ni siquiera aparece en el mapa? Algo dentro de Mary se quebró, y se liberó. Todos los años intentando encajar. Sonriendo a pesar de las traiciones. Haciéndose pequeña para cumplir con las expectativas de otros. Eso se acababa hoy. Estas personas, dijo, su voz firme, me han mostrado más amor y apoyo en 3 meses que tú en toda mi vida. No les importa mi apellido, ni el cargo de mi esposo, ni en qué junta de beneficencia estoy. Les importo yo. Dio un paso hacia su madre, más erguida que nunca. Ya no soy esa hija perfecta y callada. Estoy construyendo mi propia vida. Para mí, y para mi hija. Y si Daniel quiere encontrarme, que lo intente. Pero no volveré a vivir en la sombra. Por un momento, la máscara de Verónica se resquebrajó. Un destello de algo, miedo, arrepentimiento, cruzó su rostro, pero rápidamente volvió a ocultarse tras su fachada. Te vas a arrepentir, Mariana. Cuando estés sola, cuando todo sea difícil, recuerda que tú elegiste esto. No, mamá. Recordaré que me elegí a mí misma. Después de que Verónica se marchó, el café quedó en un silencio profundo por unos segundos. Hasta que don Guillermo, el pescador que siempre pedía el mismo desayuno a las 6 en punto, carraspeó. Bueno, supongo que el café ya se enfrió. ¿Qué tal una taza nueva? Y como si nada, la rutina matutina volvió. Pero algo, en el fondo, había cambiado. Mientras Mary se movía entre las mesas, se sentía más fuerte. Más segura. Nora le dio un apretón en el hombro cuando se cruzaron detrás del mostrador, y los ojos de Carlos la miraron con un respeto nuevo mientras le rellenaba la taza. Más tarde, mientras limpiaba durante la calma de la tarde, encontró una nota doblada junto al lugar habitual de Carlos. Dentro, en una letra firme y precisa,
encontró palabras que la hicieron sonreír con lágrimas en los ojos. Algunas batallas nos hacen más fuertes. Hoy luchaste bien, guerrera. Noviembre trajo tormentas feroces a Bahía de Ren. De esas que hacían vibrar las ventanas y levantaban olas que golpeaban el malecón. Una noche especialmente dura encontró a Mary cerrando el café sola. Nora se había marchado temprano por una migraña, confiando plenamente en que Mary podía encargarse del cierre. Las ecografías de su cita de 20 semanas estaban guardadas con cuidado en el bolsillo de su delantal. Una niña. Estaba esperando una hija. El saberlo le provocaba miedo y euforia al mismo tiempo. Como si estuviera de pie al borde de un acantilado, y por fin decidiera desplegar las alas. Un trueno estalló en el cielo mientras contaba la caja registradora, y las luces titilaron de forma inquietante. Su teléfono, que cargaba detrás del mostrador, se iluminó con una llamada entrante. El número era desconocido, pero el código de área. Filadelfia. Su mano vaciló sobre la pantalla antes de rechazar la llamada. Segundos después, un mensaje apareció. Sé dónde estás, Mary. Necesitamos hablar. Daniel. Las piernas le fallaron y se dejó caer en un banco cercano. ¿Cómo lo había? Entonces recordó la visita de su madre 2 semanas atrás. Por supuesto. Verónica Varela jamás habría guardado ese secreto para sí misma. No del yerno perfecto. La campanita sobre la puerta sonó, haciéndola saltar. Carlos estaba en la entrada, empapado, con gotas cayendo de su chaqueta. Pensé que tal vez necesitabas ayuda para cerrar, dijo. Luego, al notar su expresión, ¿qué ocurre? Antes de que pudiera responder, su teléfono volvió a vibrar. Más mensajes. Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. El silencio es infantil, Mariana. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a la reputación de nuestra familia? Mañana salgo para allá. Esto termina ahora. El teléfono resbaló de los dedos temblorosos de Mary. Carlos lo atrapó antes de que tocara el suelo. Sus ojos leyeron los mensajes, y su mandíbula se tensó. ¿Es tu esposo? La pregunta fue baja, pero ella pudo oír la ira contenida debajo. Sí, respondió. La palabra sabía a ceniza en su boca. Me encontró. Viene hacia aquí. Un relámpago iluminó el café en destellos duros, volviendo el espacio cálido en algo súbitamente extraño y amenazante. Las luces parpadearon una vez más, y luego se apagaron por completo. Solo la electricidad de la tormenta iluminaba la oscuridad. No puedo, la respiración de Mary se volvió entrecortada. No puedo dejar que me encuentre. No ahora. No así. Tenía las manos presionadas contra su vientre, donde su hija pataleaba con fuerza, como si percibiera el miedo de su madre. Carlos se movió con una eficiencia decidida, encontrando una linterna de emergencia detrás del mostrador. ¿Confías en mí?, preguntó, con la voz firme y serena. Ella levantó la vista, iluminada por el haz de luz. Miró al hombre que se había vuelto una constante en su nueva vida. Que compartía su silencio en los días duros y la hacía reír en los buenos. Que entendía el peso de los secretos, y el precio de empezar de nuevo. Sí, respondió, sin dudarlo. Entonces vamos. Conozco un lugar. Cerraron el local rápidamente y corrieron bajo la lluvia hasta su camioneta, una Ford vieja que rugía con fiabilidad aunque ya hubiera vivido mejores días. Mientras conducían por calles oscurecidas por la tormenta, el teléfono de Mary no dejaba de encenderse con nuevos mensajes. Lo apagó. Carlos los llevó hacia la costa, alejándose del pueblo, hasta que llegaron a una pequeña cabaña encaramada sobre un acantilado, con vista al océano. La casa de mi abuelo, explicó mientras entraban apurados. Me la dejó cuando falleció. Vengo aquí a veces, cuando los recuerdos hacen demasiado ruido. Y tú necesitas silencio, terminó ella, suavemente. Él asintió, moviéndose por la cabaña con familiaridad, hasta encender una lámpara de queroseno. La cabaña era sencilla pero acogedora, con muebles desgastados y paredes llenas de libros.
En una esquina había una caña de pescar, y sobre el escritorio junto a la ventana, se extendían mapas náuticos. «Estarás segura aquí», dijo él, con la voz áspera por la emoción. «Daniel no te encontrará. No puedo pedirte que». «No me estás pidiendo nada», la interrumpió, mirándola con intensidad bajo la luz cálida. «He visto lo que pasa cuando buenas personas quedan atrapadas por quienes dicen amarlas. Lo he visto en zonas de guerra, y también aquí. No otra vez. No contigo». La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cabaña algo había cambiado entre ellos. Mary se encontró acercándose, atraída por la calidez y la seguridad que él representaba. «Tengo miedo», admitió en un susurro. «Lo sé», respondió él. Su mano encontró la de ella en la penumbra, sus dedos ásperos entrelazándose con los suyos. «Pero ya no estás sola. Pase lo que pase mañana, lo enfrentaremos juntos». La bebé volvió a patear, y sin pensarlo, Mary tomó su mano y la colocó sobre su vientre para que lo sintiera. El momento fue íntimo, cargado de sentimientos no dichos y posibilidades por descubrir. Afuera, la tormenta fue alejándose hacia el mar. Pero ninguno de los dos se movió. En la suave luz de la lámpara, rodeados de libros, mapas y los ecos de una sanación, Mary entendió algo profundo. Ya no solo huía de Daniel. También corría hacia algo. Hacia un futuro donde el amor no significara sacrificio. Donde la fuerza incluyera permitir que otros ayudaran a cargar con el peso. Donde el hogar no era una mansión perfecta en Ciudad de México. Sino un corazón valiente dispuesto a empezar de nuevo. La mañana trajo una luz débil filtrándose por las ventanas de la cabaña. Mary despertó en el viejo sofá de cuero, envuelta en una colcha tejida que olía a mar y a cedro. Carlos había insistido en dormir en el suelo, aunque ella protestó. Ahora lo veía moverse en silencio por la pequeña cocina. Su precisión militar se notaba en cómo preparaba el café y las tostadas sin hacer ruido. «Tu teléfono no ha sonado», dijo, notando que estaba despierta. «Pero fui al pueblo al amanecer. El Mercedes de Daniel está estacionado frente al café». El corazón de Mary se encogió. Pudo imaginarlo allí, alto, impecablemente vestido, su cabello oscuro perfectamente peinado, sus manos de cirujano pulcras. Esa imagen que antes le ofrecía seguridad, ahora le provocaba pavor. «Nora se está encargando», continuó Carlos, acercándole una taza de té de manzanilla. «Tiene a medio pueblo ayudando. El equipo de Guillermo está vigilando el puerto. Y la doctora Espinosa pospuso tu cita para la próxima semana». «No puedo esconderme para siempre», dijo Mary, envolviendo la taza entre sus manos. «Él no se irá hasta encontrarme. Entonces asegúrate de que te encuentre en tus términos, no en los suyos». Un golpe en la puerta los hizo congelarse, hasta que oyeron la voz de Nora. «Solo soy yo, querida». Entró como un torbellino, cargando bolsas de víveres y una indignación furiosa. «Tu marido», dijo, dejando las cosas sobre la mesa. «Es un verdadero pedazo de encanto. Entró en mi café como si fuera el dueño del lugar, con esa sonrisa que seguro funciona de maravilla con las enfermeras». «¿Qué dijo?», preguntó Mary, temiendo la respuesta. «Oh, lo jugó a la perfección. Todo preocupación y angustia por su pobre esposa inestable. Habló de que necesitas ayuda, que no estás bien». Los ojos de Nora brillaban de furia. «Pero yo ya he visto suficientes abusadores vestidos con trajes caros como para reconocer uno cuando lo tengo enfrente». «Él nunca me golpeó», dijo Mary, rápido. Luego se detuvo. «Solo me hacía sentir invisible. A menos que no fuera lo suficientemente perfecta. Entonces se aseguraba de que lo supiera». «Hay heridas que no necesitan puños para cortar profundo», dijo Carlos en voz baja. Algo en su tono hizo que Mary se preguntara qué fantasmas enfrentaba él también. Nora sacó su teléfono y les mostró un mensaje. «Reservó una habitación en el Harbour View Inn. Dice que no se irá hasta hablar contigo». La bebé dio una fuerte patada, y Mary presionó su costado. El movimiento llamó la atención de Carlos. «Ya se nota», dijo con suavidad. «Lo sabrá en cuanto te vea». «Tal vez», dijo Carlos, con cuidado. «Tal vez eso no sea algo malo».
Tal vez necesita entender lo que realmente perdió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas de significado. Mary pensó en cómo habría reaccionado Daniel al enterarse del embarazo. Seguramente trataría de usarlo para obligarla a volver, para reconstruir su imagen perfecta de familia. La sola idea la hizo sentir náuseas. Necesito enfrentarlo, dijo finalmente. Pero no sola. Nunca sola, aseguró Nora, apretando su mano con fuerza. Formaron un plan. El enfrentamiento tendría lugar en el café, después del cierre. Terreno neutral, pero espacio donde Mary se sentía fuerte. Al caer la tarde, Carlos las llevó de regreso al pueblo, tomando caminos secundarios para evitar la calle principal, donde Daniel podría estar vigilando. El café estaba cerrado, las ventanas oscuras. Entraron por la puerta trasera, y Mary sintió de inmediato la reconfortante familiaridad del lugar, el aroma persistente a café y pan recién horneado, la tabla que crujía junto al mostrador y que ya había aprendido a esquivar, las paredes que habían sido testigo de su transformación, de huir, a sostenerse firme. A las 7 en punto, los faros de un auto iluminaron las ventanas frontales. Nora se colocó detrás del mostrador, fingiendo limpiar. Carlos se sentó en su mesa habitual, aparentemente absorto en un libro, aunque su cuerpo entero estaba tenso, preparado. Mary se ubicó en el centro del café, una mano sobre su vientre visible, esperando. La campanita sonó. Daniel entró, y por un momento, Mary lo vio con nuevos ojos. Su abrigo caro. Su postura segura. La forma en que llenaba la entrada con su sola presencia. Todo aquello que una vez la había impresionado, ahora le parecía un disfraz. Una fachada cuidadosamente construida. Mariana, dijo él, con ese tono familiar de decepción suave, que antes la hacía correr a complacerlo. ¿Qué estás haciendo? Ella lo miró directamente, sintiendo detrás de sí la fuerza de quienes la apoyaban. Estoy viviendo, Daniel. Viviendo de verdad. Por primera vez en años. Sus ojos bajaron a su vientre, y ella vio el momento exacto en que comprendió. Su fachada perfecta se agrietó apenas, dejando ver algo oscuro debajo. «Estás embarazada», escupió, como una acusación. «¿Y no me lo dijiste?» «Como tú no me hablaste de Camila». El nombre fue como un golpe físico. Daniel intentó recuperarse rápido, pero Mary lo vio. Ese destello de pánico en sus ojos. Ese pequeño paso hacia atrás. Su recuperación fue suave, ensayada. «Eso es diferente», dijo, con ese tono condescendiente que usaba al explicarle cosas a pacientes difíciles. «Estás siendo irracional, Mariana. Estás hormonal. Claramente no estás pensando con claridad. Vamos a casa, y lo hablamos como adultos». ¿Hablar de qué? La voz de Mary se alzó un poco. «De cómo te acostabas con una residente mientras yo me sometía a tratamientos de fertilidad. De cómo me hiciste creer que era culpa mía que no pudiéramos concebir. ¿O hablamos de las otras mujeres antes que ella?» Los ojos de Daniel se movieron hacia Nora y Carlos, su mandíbula apretándose. «Esto es un asunto privado, entre esposo y esposa. No necesitamos audiencia». «Ellos se quedan», interrumpió Mary, firme. «No más secretos, Daniel. No más mentiras cuidadosamente tejidas». Él se acercó, bajando la voz a ese susurro íntimo que antes la hacía dudar de sí misma. «Piensa en lo que estás echando a perder. Tus padres están destrozados. La junta del hospital está cuestionando mi juicio por tu episodio. ¿De verdad esto es lo que quieres?» Su gesto abarcó el café con un desprecio apenas disimulado. «¿Trabajar en una cafetería de pueblo? ¿Relacionarte con...?» Sus ojos se posaron en Carlos, con desdén. «Con personas que claramente también tienen sus propios problemas». La vieja Mary se habría desmoronado ante ese tono, esas insinuaciones. Pero ella ya no era esa mujer. «Sí», dijo, simplemente. «Esto es exactamente la vida que quiero. Porque aquí no soy tu accesorio perfecto. No soy el proyecto de mi madre. Soy yo. Y por primera vez, eso es suficiente». «¿Y nuestro hijo?» La voz de Daniel se volvió sedosa. «¿De verdad crees que puedes darle la vida que merece?»
La educación, las oportunidades. No seas egoísta, Mariana. La palabra egoísta tocó un nervio. ¿Cuántas veces la había usado para controlarla? Pero antes de que ella pudiera responder, la silla de Carlos se arrastró hacia atrás. Cuidado, dijo él, con una autoridad tranquila, la de alguien que había enfrentado cosas mucho peores que un cirujano furioso. Ya no estás en Ciudad de México. Aquí, tu nombre no tiene poder. La máscara de Daniel se resquebrajó aún más. La furia se asomó. ¿Me estás amenazando? ¿Tienes idea de quién soy? Un hombre que engaña a su esposa, intervino Nora. Que la manipula sobre su fertilidad. Y que ahora intenta controlarla con dinero y estatus. Tú la has envenenado contra mí, espetó Daniel, perdiendo por fin la compostura. Le tomó el brazo a Mari. Esto se termina ahora. Nos vamos. Varias cosas ocurrieron al mismo tiempo. Carlos se movió con precisión militar, colocándose entre ellos. Nora metió la mano bajo el mostrador. ¿Y Mari? Mari encontró su voz. No me toques. Las palabras estallaron con años de rabia contenida. Ya no decides sobre mí. Ni sobre mi hija. ¿Hija? Algo oscuro cruzó el rostro de Daniel. ¿Sabías el sexo? ¿Estás viendo doctores a mis espaldas? Estoy viviendo mi vida, replicó Mari. Algo que tú nunca quisiste que hiciera. Tú querías una esposa trofeo, que sonriera en tus galas, que ignorara tus infidelidades, que te diera hijos cuando tu carrera lo permitiera. Una esposa que no cuestionara, que no se rebelara, que no fuera real. Llevó la mano a su vientre, sintiendo la fuerza de la vida que crecía dentro de ella. Pero esa ya no soy yo. Voy a solicitar el divorcio, Daniel. Puedes pelearlo, arrastrar mi nombre por el lodo, hacer lo que quieras. Pero no me vas a recuperar. Y jamás controlarás la vida de mi hija como controlaste la mía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel miró a su alrededor, la postura firme y alerta de Carlos, la expresión resuelta de Nora, y la mujer en la que su esposa se había convertido, sin su permiso. Por primera vez, pareció darse cuenta de que había perdido por completo el control de la situación. Esto no ha terminado, dijo. Pero su voz ya no tenía poder. Tus padres pueden aceptar mis decisiones, o perderme para siempre, concluyó Mari. Esa es su elección, igual que esta es la mía. Se quedó de pie unos segundos más, su fachada perfecta desmoronándose pedazo a pedazo. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió. La campanita sonó con una finalidad absoluta al cerrarse la puerta tras él. Las piernas de Mari cedieron, y Carlos la sostuvo antes de que cayera, guiándola hasta una silla. Sus manos temblaban, pero su corazón se sentía más liviano que en años. Lo hice, susurró, medio incrédula. De verdad lo hice. Lo hiciste, confirmó Nora, saliendo de detrás del mostrador para abrazarla con fuerza. Y cariño, lo hiciste hermosamente. Más tarde, cuando Nora se hubo marchado y el café estaba completamente cerrado, Mari y Carlos se sentaron en su mesa habitual de la esquina. La victoria del enfrentamiento la había dejado agotada, pero en paz. Gracias, dijo ella en voz baja. Por estar aquí. Por entenderme. Siempre, respondió él. Y en esa sola palabra, había una promesa más profunda que cualquier voto que Daniel hubiese hecho alguna vez. 3 meses después del enfrentamiento, la primavera comenzaba a acariciar Bahía de Ren. Mari estaba de pie en el apartamento vacío sobre el rincón del mar, viendo la luz de la mañana filtrarse a través de las ventanas recién lavadas. Nora le había ofrecido el espacio cuando el inquilino anterior se mudó, insistiendo en que el alquiler sería razonable. Yo necesitaba ayuda, había dicho Nora. Y tú también cuando llegaste. Mira lo bien que resultó todo. Con 7 meses de embarazo, la hija de Mari se hacía notar con constantes movimientos, especialmente cuando Carlos estaba cerca. Él la había estado ayudando a renovar el apartamento en sus días libres de la marina. Ese día estaban pintando el cuarto del bebé. Sigo pensando que estás loca por querer hacer esto tú sola, dijo Carlos desde la puerta, cargando latas de pintura y brochas. Su camiseta ya tenía marcas de imprimador de las horas anteriores.
La doctora Espinosa dijo que la actividad ligera es buena para mí, respondió Mary, acariciando su vientre redondo. Además, quiero hacerlo yo. Nunca pude elegir nada en mi antigua casa. Los diseñadores decidían todo. Las paredes del cuarto serían de un verde marino suave, como el vidrio de playa bajo la luz del amanecer. Nada de temas de princesas rosadas ni murales elaborados. Solo el color de los nuevos comienzos. Una mecedora restaurada por don Guillermo ocupaba una esquina. Los vecinos se habían volcado en apoyarla tras la partida de Daniel, ofreciendo muebles, ropa para el bebé, y lo más importante, aceptación. Mientras trabajaban, Carlos le hablaba de su último proyecto en la marina, restaurar un viejo velero que había sobrevivido demasiadas tormentas. Su voz cambiaba cuando hablaba de su trabajo, se volvía más ligera, como si los fantasmas de la guerra retrocedieran cuando sus manos estaban ocupadas devolviéndole la vida a las cosas. El dueño quería desecharlo, dijo, con cuidado mientras pintaba cerca de la ventana. Pero a veces, lo que parece más roto, solo necesita que alguien vea su valor. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significado. Mary pensó en la mujer rota que había llegado a Bahía de Ren meses atrás, y en la fuerza que había encontrado en sí misma desde entonces. El proceso de divorcio avanzaba. Daniel había intentado luchar al principio, pero las pruebas de sus infidelidades, incluidos testimonios del personal del hospital que presenció su conducta, lo obligaron a ceder. Sus padres seguían sin hablarle. Pero la semana anterior, había recibido un pequeño paquete de su abuela. Un relicario de plata con un trébol de 4 hojas que Mary había encontrado de niña. En la nota decía: para la suerte y para el amor. Del que encuentras, y del que eliges. Un salpicón de pintura le cayó en la mejilla, interrumpiendo su reflexión. Carlos trató de parecer inocente, y falló. ¿En serio?, rió ella, devolviéndole la broma con su propia brocha. Pronto, ambos estaban cubiertos de motas de verde marino, y su risa resonaba entre las paredes vacías. Tienes pintura por todas partes, dijo él, acercándose para limpiarle una gota de la nariz. Su toque fue suave, y lleno de algo más. Una pregunta sin palabras. Carlos, susurró ella, con el corazón acelerado. No estoy segura. Puede que aún no esté lista. Lo sé, dijo Carlos en voz baja. Ambos tenemos heridas que sanar. Pero no voy a irme a ningún lado. La bebé pateó con fuerza, haciendo que Mary soltara un pequeño jadeo. Sin dudarlo, la mano de Carlos se posó sobre su vientre, su tacto cálido y firme. Permanecieron así, conectados por la promesa de una nueva vida y la posibilidad de un amor que crecía lentamente, enraizado en la confianza y la comprensión. Esa noche, después de que Carlos se marchó y los vapores de pintura se disiparon, Mary se sentó en la mecedora, observando el atardecer sobre el puerto. Su teléfono vibró con un mensaje de su abogada. Daniel había aceptado finalmente sus condiciones, incluida su petición de mantener los términos del divorcio en privado. Había ganado. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como libertad. En la mesita de noche descansaban la última ecografía, y un ejemplar de El viejo y el mar, el favorito de Carlos. Se lo había dejado la semana anterior. Había un pasaje subrayado con su caligrafía precisa. Pero el hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. O una mujer, pensó Mary, sonriendo, mientras sentía a su hija moverse de nuevo. Las paredes del cuarto del bebé se secaban en su nuevo color, los muebles empezaban a encontrar su lugar. Y en algún punto entre el dolor de su pasado y la incertidumbre de su futuro, Mary había encontrado su verdad. El amor no debería disminuirte. El amor verdadero, ya venga de la familia que uno elige o del despertar pausado del romance, debería hacerte sentir más tú. Más plena. Apagó las luces, deteniéndose en el umbral del que sería el cuarto de su hija. A la tenue luz del atardecer, las paredes verde marino parecían brillar con posibilidades. Bienvenida a nuestro nuevo comienzo, pequeña, susurró. Vamos a escribir nuestra propia historia. Una luminosa mañana de junio, mientras el amanecer pintaba el cielo de Bahía de Ren en tonos perla y dorado. Lía Gracia Varela llegó al mundo, con la determinación de su madre y un llanto que sonaba a libertad.
Tenía los ojos grisazulados de Mary y una fina capa de cabello rubio que capturaba la luz temprana que entraba por la ventana del hospital. La doctora Espinosa sonrió al colocar a la recién nacida en los brazos de Mary. «Es perfecta», dijo. Luego, con una sonrisa cómplice, añadió. «Y ciertamente sabe lo que quiere». Nora, que había estado allí durante cada contracción, se secó las lágrimas. «Igualita a su mamá», dijo, apretando la mano de Mary. Afuera de la habitación, Carlos paseaba con precisión militar por el pasillo, marcando un camino en el linóleo hasta que le permitieron entrar. Cuando vio a Mary con Lía en brazos, se detuvo en seco. Su rostro, normalmente reservado, se llenó de emociones que no logró ocultar. «¿Quieres cargarla?», preguntó Mary en voz baja. Sus manos, tan hábiles con motores de barco y herramientas, temblaron ligeramente mientras tomaba a Lía. La bebé se acomodó de inmediato en sus brazos, como si reconociera en él un espíritu afín. Otro alma que también había encontrado sanación en los abrazos de Bahía de Ren. Una semana después, Mary estaba sentada en su lugar favorito de la playa. Lía dormía plácidamente en su portabebés. El divorcio se había finalizado 3 días antes del nacimiento de su hija. Daniel había enviado un mensaje frío de felicitación a través de su abogada, junto con los documentos renunciando a toda reclamación sobre la custodia. Su nueva vida con Camila ya estaba haciendo titulares en los círculos sociales de Ciudad de México. Mary acarició el relicario de plata que le había enviado su abuela. Ahora con una pequeña foto de Lía en su interior. La brisa matutina traía el olor a sal y a nuevas posibilidades. A lo lejos, escuchaba Bahía de Ren despertando. El barco de don Guillermo saliendo a pescar. Los primeros clientes llegando a el rincón del mar. «¿Te molesta que me una?», dijo la voz de Carlos, acompañado del aroma a café. Descafeinado para ella, regular para él. «Nunca», respondió Mary, haciéndole espacio sobre la manta. Se sentaron en silencio cómodo, mirando las olas. Lía se removió, emitiendo esos pequeños sonidos de bebé que nunca dejaban de maravillar a Mary. Sin decir nada, Carlos se inclinó para ajustar la sombrilla del portabebé, su movimiento instintivo y protector. «Me llamó un dueño de barcos privados en Portland», dijo finalmente. «Quiere que le restaure toda su flota. Significaría abrir mi propio taller». Mary se giró para mirarlo, viendo la mezcla de emoción y duda en sus ojos. «Es maravilloso», dijo ella. «Pero, ¿significaría dejar Bahía de Ren?». «No», dijo rápidamente. «Me quedo aquí. Iré y vendré cuando sea necesario». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Hay lugares que te sanan, y personas que te hacen querer construir algo real». El peso de sus palabras se asentó entre ellos como una promesa. Durante los últimos meses, su relación había crecido como un jardín, cuidadosamente atendido, profundamente enraizado, permitiéndose florecer a su propio ritmo. «He estado pensando en el café», dijo Mary. «Nora me ofreció ser socia. Dijo que ya era hora de compartir la carga con alguien. Y creo que estoy lista. No solo para el café, sino». Lo miró a los ojos. «Para todo lo demás también». La mano de Carlos encontró la suya en la arena, sus dedos entrelazándose con la facilidad de lo cotidiano compartido. Lía eligió ese momento para despertarse por completo, exigiendo atención con una determinación que los hizo reír a ambos. Mientras Mary levantaba a su hija, vio su reflejo en la orilla. La mujer que le devolvía la mirada no era la esposa impecablemente arreglada de Filadelfia, ni la refugiada asustada que llegó por primera vez a Bahía de Ren. Era una mujer que había atravesado tormentas y salido fortalecida. Había aprendido que el amor no debía implicar hacerse pequeña. Había descubierto que la familia podía encontrarse en los lugares más inesperados. «¿En qué piensas?», preguntó Carlos, observándola con esos ojos que la habían acompañado en tantas transiciones. «¿En qué piensas?», preguntó Carlos, observándola con esos ojos comprensivos que la habían acompañado en tantas transiciones. «En las sombras», respondió ella, sosteniendo a Lía contra su pecho. «Y en cómo, a veces, tienes que atravesarlas, para encontrar tu luz». El sol ascendía sobre Bahía de Ren, proyectando sus sombras largas sobre la arena. Un hombre, una mujer y un bebé.
sus siluetas fundidas en una sola. A lo lejos, las multitudes matutinas del café se desbordaban hacia la acera. Y la risa de Nora flotaba en la brisa. Aquí, en este pequeño pueblo costero, Mary había encontrado más que una vía de escape. Había encontrado a sí misma. El futuro se extendía ante ellos como el horizonte infinito, lleno de posibilidades y desafíos que enfrentarían juntos. Lia agitaba sus pequeños puños hacia las gaviotas en el cielo, sin miedo y completamente libre. Mientras la presencia constante de Carlos a su lado hablaba de promesas cumplidas. Y de un amor ofrecido libremente. ¿Lista para volver?, preguntó él, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. Mary sonrió, tomó su mano y se levantó con su hija en brazos. Sí, dijo. Y no se refería solo a dejar la playa. Estaba lista para todo. Juntos caminaron de regreso al pueblo. Sus huellas en la arena contando una historia de finales y comienzos. De sombras dejadas atrás y de luz abrazada. Y en el corazón de Mary, donde una vez vivió el miedo, solo quedaba gratitud. Por la tormenta que la había llevado a esa orilla. Y por el coraje que había encontrado para quedarse. Y construir algo hermoso con los restos de su pasado. 3 años después. El rincón del mar zumbaba con la energía habitual de los fines de semana por la mañana. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la brisa marina que entraba por las ventanas abiertas. Detrás del mostrador, Mary equilibraba hábilmente una bandeja de panecillos. Mientras respondía preguntas sobre las especialidades del día. El relicario de plata seguía colgando de su cuello. Ahora con 2 fotos en su interior. Una de Lia bebé. Y otra más reciente, de su pequeña familia. Mamá, mira. La voz de Lia, ahora de 3 años, resonó por encima del bullicio del café. Sentada en su lugar habitual, una pequeña mesa cerca del viejo rincón de su padre. Dibujaba con la concentración determinada que tanto la asemejaba a su madre. Sus rizos dorados atrapaban la luz de la mañana. Y sus ojos azul grisáceos brillaban de emoción mientras levantaba su última obra de arte. Carlos, recién llegado de la marina donde su negocio de restauración había prosperado. La alzó con destreza. El anillo de bodas en su dedo reflejó la luz. Un sencillo aro de plata, a juego con el que llevaba Mary. Intercambiados un año atrás, en la misma playa donde compartieron tantos momentos significativos. Nora, ahora semi-retirada pero aún el alma del café, emergió de la cocina con un plato de sus famosos cones de arándanos. El tiempo había añadido más plata a su cabello. Pero no había apagado el brillo en sus ojos. Había sido ella quien acompañó a Mary al altar el día de su boda. Ocupando el lugar que sus propios padres habían decidido no asumir. Aunque Verónica y Roberto Varela enviaron finalmente una tarjeta cuando Lia cumplió 1 año. Su relación seguía siendo distante. Pero eso ya no dolía como antes. Mary había aprendido que la familia no siempre está hecha de sangre. A veces, la forman quienes eligen quedarse cuando llegan las tormentas. La campanita sobre la puerta sonó, y la doctora Hartman entró con su pedido semanal. Sus ojos se posaron en un pequeño cartel junto a la caja. Próximamente, expansión del café con librería infantil. Un proyecto inspirado por el amor de Lia por la hora del cuento. La luz de la mañana entraba por las ventanas, proyectando sombras familiares sobre el suelo de madera gastado. Pero esas sombras ya no asustaban a Mary. Eran solo recordatorios de lo lejos que había llegado. De toda la luz que había encontrado al otro lado de la oscuridad. La risa de Lia llenó el café mientras Carlos fingía robar un pedazo de sus cones. Y Mary sintió ese calor familiar en el pecho. Allí, en ese pequeño pueblo costero. Entre el mar sin fin y el cielo infinito. No solo había encontrado una salida. Había encontrado su hogar. Y había valido cada paso del camino. Reflexión final. Basada en el viaje emocional de Mary, desde su vida aparentemente perfecta en Filadelfia hasta su valiente decisión de empezar de nuevo en Bahía de Ren, surge una pregunta profunda que todos enfrentamos alguna vez. Si hoy descubrieras que tu vida perfecta está construida sobre mentiras y manipulación, ¿tendrías el valor de abandonarlo todo y comenzar de nuevo, sin saber qué te espera?
Querido lector, como recuerdan los estoicos, la vida no se trata de las cartas que te tocan, sino de cómo decides jugarlas. La historia de Mari no es solo ficción. Es un reflejo del coraje silencioso que tantas personas llevan dentro. La verdadera fuerza no siempre ruge. A veces, solo susurra "esto no está bien", y se marcha. Aunque el camino por delante sea incierto. Su historia nos recuerda que empezar de nuevo no es un fracaso. Es un acto de amor. Por ti. Por tu futuro. Por la vida que realmente mereces. Así que, si estás en una encrucijada preguntándote si quedarte donde es seguro o dar un paso hacia lo desconocido, espero que recuerdes a Mari. Y espero que te recuerdes a ti. No naciste para encogerte y encajar. Naciste para levantarte, una y otra vez. Y seguir la luz que llama tu nombre. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite un poco de valentía hoy. Suscríbete para no perder lo que viene después. Gracias por estar aquí. Tu viaje importa. Y nunca estás solo. Nos vemos en la próxima. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.